Los seres humanos vivimos preocupados por cada paso que damos, por cada decisión que tomamos. Incluso preguntamos a los astros, a las estrellas, a las cartas, cuál es nuestro destino para así evitar el fracaso. Pero realmente no es la mejor opción. Vamos a conocer a nuestra primera invitada de testimonio el día de hoy. Se trata de Alba de Estambul. ¿Cómo está, Alba? Por favor, tome asiento. Alba, entiendo, se casó muy joven y a partir de entonces empieza a tener problemas. Cuéntenos, Alba, de qué se trata su historia. Bueno, inicialmente me casé sumamente joven, creyendo pues que casándome joven salía de un hogar demasiado rígido, creyendo que iba a alcanzar pues la gran felicidad de tener un poquito de más flexibilidad, ¿no? Pero resulta que los resultados no fueron realmente lo que esperé. ¿Por qué? Porque los primeros años fueron estupendos, buenos, pero la persona que estaba casada conmigo vivía muy para afuera. ¿Qué edad tenía usted y él? ¿Qué edad tenía? Bueno, yo tenía 15 y él tenía 30. Mucha diferencia, ¿eh? Sí. Bien, entonces se dio cuenta que el matrimonio no funcionaba, porque él salía mucho y usted en casa, ¿o qué? Digamos que él le importaba mucho los amigos, quedar bien con sus amigos, estaba poco en casa, y realmente eso llegó un momento en que tuve que tomar una decisión de o seguía así, o mejoraba, o algo tenía que hacer. ¿Cuánto tiempo duró el matrimonio? Bueno, duró así como 12 años. 12 años, bastante. ¿Cuántos hijos? 4. Y entonces, ¿qué fue lo que le llevó a tomar una decisión o a darse cuenta que el matrimonio no funcionaba? En que eso no podía continuar, en que los niños estaban creciendo y necesitaban de un padre que estuviera ahí y de una persona que realmente se hiciera cargo realmente de sus hijos, y él no lo era. Entonces, para mí fue doloroso tener que tomar la decisión de divorciarme. Fue terriblemente doloroso porque yo estaba muy sola, sin familia aquí. ¿Hubo infidelidades, tal vez? No creo. Pienso que su situación, lo que más afectó en esto es su falta de responsabilidad. Pero no creo, no creo. No. ¿Cuál ha sido la sensación luego de este divorcio? Es decir, ¿comprende que fue un fracaso para usted o no? No, fue una situación adversa. Fue adverso lo que pasó, fue muy difícil. Para mí fue algo que terriblemente, el tener que enfrentar un divorcio fue muy difícil, pero yo no lo considero un fracaso, porque fracaso es cuando uno no sabe, digamos, cuando tú estás, el fracaso es cuando tú no sabes qué hacer. Yo realmente no sabía qué hacer, pero tenía tanto amor para mis hijos. Realmente ellos han sido lo más importante de mi vida. Y eso me dio, en el momento que necesité de tener digamos, un norte, se me presentó el norte, y era esforzarme, trabajar, dedicarme a ellos, hacer lo correcto para tener resultados correctos. Muchas mujeres deciden más bien vivir una vida poco real, es decir, a la sombra del marido, siempre resignadas a los designios del marido. Usted decide decir no, y lo hace sobre todo ¿por qué? Por el destino de sus hijos, pensando en ellos. Sobre todo pensando en que ellos no tenían la culpa de la situación que estaban. Entonces, para mí sí era importante pensar primero en ellos. Y durante muchos años, y siempre he pensado así, de que los hijos son primero. Cuando uno tiene una situación adversa como la que yo viví, mis hijos eran lo primero. Hoy hablamos de es posible empezar de nuevo, y sin duda que Alba apostó por ello. Nos estaba contando este proceso previo a su divorcio, muy difícil, complicado, esa necesidad de salir adelante por sus hijos, y esa decisión entonces de separarse de esa persona que le causaba de alguna forma un daño. ¿Qué pasa entonces? ¿El divorcio fue difícil llevarlo adelante, culminarlo? Todo el día yo decía, Dios mío, ilumíname. Y así fue. Él me decía qué hacer cada día, y a veces eran metas que me ponía muy altas, pero las cumplía con la ayuda de Dios. Y cada día para mí es un reto. El día a día me enseñó que se puede hacer las cosas muy bien, esforzándose mucho, porque fue mucho el esfuerzo, muchas noches sin dormir, muchos años diría,
pero yo pienso que me enseñó bastante, me enseñó a crecer, me enseñó a ser mejor ser humano, me enseñó a amar más. Usted ha dicho, él me decía las cosas que hacer. ¿De qué forma? Mostrándome las cosas, mostrándome que hacer lo correcto es lo mejor. Si uno hace lo correcto, los resultados son correctos. Entonces, eso, por supuesto que hacer lo correcto muchas veces es muy difícil cuando tú eres joven y cuando tú estás sola, pero lo puedes lograr por el amor a tus hijos, porque ellos te impiden equivocarte. Entonces viene este divorcio y luego usted dedica su vida en función de sus hijos. Así es. Se dedica a ellos. ¿Y usted se olvidó de usted? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Pasaron, digamos, 3 años y yo conocí a un maravilloso hombre, que el que hoy es mi esposo, que me reafirmó como persona, como mujer, y fue el real padre de mis hijos. Él ha sido el real padre de mis hijos. Él es mi amigo, él es mi compañero, él es mi esposo. Entonces yo digo que esa circunstancia que yo viví me enseñó a merecer un hombre como es mi esposo. Yo me siento una mujer triunfadora en el amor. Se encuentra aquí en el estudio, pues justamente esa persona de la cual usted habla también, y nos gustaría simplemente una opinión en el sentido de qué importancia tiene para usted el darse una nueva oportunidad. Alba había tenido un momento muy complicado y tal vez ella estaba bloqueada a cualquier nuevo sentimiento. Llega usted y eso se despierta. ¿Qué importancia le da a las personas que no se cierren, que se planteen una nueva posibilidad? Todo en la vida se logra cuando uno tiene disciplina, esfuerzo y decide seguir adelante. Con esos elementos yo creo que se puede llegar a cualquier parte. Muy bien. Vamos a escuchar alguna pregunta del público también, ¿sí? Quisiera saber en qué se apoyó para fortalecer su valor y voluntad. Yo creo mucho en Dios. Y para mí mis hijos han sido lo más importante. Yo los amo tanto, 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 que hasta el momento me da mucha pena que cada uno está haciendo su vida. Incluso aquí está mi hijo mayor. Yo me siento muy orgullosa de ese hijo, de todos mis 4 hijos, porque yo les he dado amor y ellos son amor. Esa fue mi base, Dios y el amor. Bien, tenemos una pregunta acá, ¿sí? Una pregunta, veo en lo que tú dices, más que un fracaso, una equivocación. Sí. Yo creo que tú no fracasaste, tú te equivocaste. Sí. Sí. Así lo siente, ¿no? Así es. Tenemos otra pregunta. Eso sí. ¿Sintió rabia o temor? ¿Cuál fue la situación más difícil de manejar? La sensación. Primero, el tomar la decisión de divorciarme porque yo vengo de una familia muy católica, de un padre muy rígido. Y entonces tú comprenderás que uno crece con esas ideas que el divorcio es terrible, ¿no? Entonces para mí fue muy difícil. Eso y el sentirme tan sola. Eso fue lo más difícil de superar, pero lo superé. Bien, tenemos otra pregunta aquí en el público, sí. Quiero preguntarle a Alba si cuando tomó la decisión de casarse por segunda vez, ¿no le dio miedo a equivocarse? Yo creo que no, porque la persona que en ese momento me había propuesto matrimonio era una persona que conocía yo, era muy sólida, muy diferente de mi anterior matrimonio. Entonces no tuve temor. Bien, creo que es la oportunidad de darle la bienvenida a nuestra invitada especial del día de hoy, que es Maite Sepúlveda. Por favor. Maite es venezolana, autora de varios libros, motivadora, ella da charlas sobre temas humanos. Maite, su comentario al caso de Alba, por favor. Pues fíjate que yo creo que tal vez una de las cosas más positivas de la experiencia de Alba es que en este momento ella no considera que fue un fracaso. Al contrario, yo creo que en el fondo refleja que fue una oportunidad para aprender muchas cosas, que le permitieron madurar, de repente abrir un poco su concepción de la vida y de lo que era capaz ella misma de realizar. Y de alguna manera eso nos demuestra que la vida, una vez que nos levantamos con mucho valor, a pesar de la dificultad que enfrentamos, pues de alguna manera nos concede la posibilidad de darnos cuenta de que valió la pena el esfuerzo. Definitivamente el fracaso es más una actitud que una circunstancia realmente a vencer. Ahora bien, en el caso de Alba, usted reconoció que su matrimonio no iba bien. ¿Por qué duró 12 años? Es decir, tal vez no hubiese sido necesario esperar tanto, tal vez tomar la decisión antes
tenía un poco miedo a fracasar con una decisión tan radical. No, yo sí tenía mucho temor al principio porque el divorcio era una palabra muy difícil, ¿no? Sí. Y sí, la tomé un poco tarde, pero tenía que hacer algo y yo no podía continuar así. ¿Cómo manejar ese miedo al fracaso? Que uno quiere tomar una decisión pero no se aventura hasta que finalmente ya la situación es insostenible. Yo creo que el miedo siempre a los riesgos y a comenzar o a tomar decisiones, el miedo siempre va a estar ahí, forma parte del proceso de crecer. Generalmente todo lo que nos exige y nos demanda desde afuera implica que crezcamos internamente para poder enfrentarlo y asumirlo. Yo creo que simplemente hay que hacerlo, tenemos que lanzarnos, arriesgarnos y de repente hacerlo en base al aprecio, al amor que sentimos hacia nosotros mismos, al derecho que tenemos a una vida mejor y diferente. Porque a veces simplemente nos apagamos, especialmente cuando creemos que nuestra felicidad o nuestro bienestar depende de otros, en cuyo caso esperamos a que alguien necesariamente venga a rescatarnos, porque pareciera que nosotros no hacemos contacto con esa fuerza que definitivamente nos permite levantarnos. ¿Qué hacer al día siguiente de una situación complicada? Yo creo que lo primero que tienes que hacer es vivir tu duelo, porque de todas maneras uno se afecta emocionalmente, hay circunstancias que te afectan profundamente y que experimentas un dolor o una pérdida de la claridad mental casi absoluta, ¿no? Ahora, luego que has vivido el duelo y has pasado el proceso de la confusión y del malestar, necesariamente tienes que comenzar de nuevo. Pareciera que en muchos casos no hay ninguna otra posibilidad u otra alternativa. Ahora bien, yo creo que existen herramientas que facilitan la posibilidad de levantarnos y recuperar la fuerza para volver otra vez a comenzar. Siempre recordando que la vida es cíclica, ¿no? Y que cada vez que terminamos algo, una circunstancia, una etapa, un ciclo en nuestras vidas, más que fijar nuestra atención en el término de ese algo, tenemos que fijar nuestra atención en el comienzo. Entender que de repente es una posibilidad de comenzar a vivir de una manera distinta. Muy bien, vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato y les damos a conocer nuestro primer ingrediente y es desarrollar la voluntad, pues ahí radica la fuerza que necesitamos para levantarnos de nuevo. Nuestro tema de hoy, ¿es posible empezar de nuevo? Es probable que el fracaso como sensación empiece incluso en casa, cuando somos pequeños. Frases como tú no puedes hacer eso o vas a fracasar en lo otro o ten cuidado con aquello empiezan a bloquear nuestra seguridad y empezamos a sentir ese miedo al fracaso. Vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado testimonio, se trata de Romeo Cordobés. La historia de Romeo empieza con una llamada telefónica. Él está de vacaciones, tiene una fábrica, una empresa, y su hijo le dice que debe regresar porque hay un incendio, o ha habido un incendio en ese lugar. ¿Qué es lo que usted encuentra cuando llega? Bueno, la noticia fue un poco a medias, me imagino, para mantenerme tranquilo. La llamada fue que una parte se había incendiado. Algo yo sospechaba, porque cuando me dijo que había que regresar, yo dije, bueno, si es poco, ¿para qué me hacen volver? Al regreso, cuando había salido del aeropuerto, mi hijo, el mayor, me dice, papá, no es una parte, es toda la planta. Pero para que no se asuste, tenemos un videotape en la casa. Así es que cuando llegué a la casa, vi el videotape y efectivamente no había nada. Y lo único que le dije a él es, bueno, pues ahora hay que empezar de nuevo, hay que arrancar otra vez, mañana hay mucho trabajo. Y así fue como comencé de nuevo. Pero ¿qué sensaciones cruzaron por su mente y su alma cuando vio el trabajo, el fruto de su trabajo de tanto tiempo, hecho nada? Yo creo que tengo algo que debemos tener todos los animales vivientes, que trato de que esté conmigo. Tal vez los seres humanos buscamos con mucha frecuencia esto que llamamos seguridad, que llamamos estabilidad. Y yo siempre uso una figura con toda la gente que trabaja conmigo y les digo, ustedes han puesto a pensar en una golondrina que todos los días sale sin contrato colectivo, sin sale pasaje para el bus, que tiene que salir a buscar su alimentación, que tiene que cuidarse de los gatos, de los perros, del niño con la piedra, y regresa a la noche a su nido. Entonces, parte de eso es una filosofía, cada día tiene su propio afán. Y si uno tiene algo que por circunstancias que suceden tiene todo en contra, el día siguiente es otro día, entonces siempre se puede empezar de nuevo. Caramba,
Qué bien, ¿qué me cuenta Maite de lo que ha escuchado? Bueno, la verdad es que es admirable y ojalá la mayoría de personas que se enfrentan a circunstancias de pérdida pudieran levantarse con esa facilidad o sentirse de esa manera. Sí. Porque eso significaría que en verdad los fracasos no son sino oportunidades para aprender realmente. Pero hay muchas personas tal vez más frágiles o tal vez más inseguras que a veces experimentan el fracaso con tanta intensidad que inclusive puede hundirlos emocionalmente y les puede dar la sensación de que no hay ninguna salida, de que lo han tratado todo y no han conseguido superarlo. Y es en esos casos en donde de todas maneras tenemos que volver y hacer uso de esa seguridad y de esa confianza interna porque es la única forma de levantar. En este empezar de nuevo, ¿hubo tropiezos? Sí, en todo reinicio hay mucho tropezo. Hay un viejo dicho que dice, preferible es iniciar algo nuevo que rehacer algo, porque los riesgos de rehacer algo implica volver a retomar cosas que se pueden y que de hecho se perdieron, que cuando uno inicia algo totalmente nuevo, entonces todo se va haciendo. No es nada que se ha perdido, más bien, no sé si usando la palabra adecuada, se va ganando. Pero cuando algo se perdió, ya no hay nada. Eso ya no se va a recuperar nunca. Bien, vamos a escuchar una pregunta del público, ¿sí? Don, mi pregunta es la siguiente. ¿Experimentó usted algún temor de quedarse sin nada? No, el temor tal vez que sentía es porque cuando uno está en una empresa, en una gestión empresarial, y más todavía en nuestro medio, en mayor o menor grado, y un tipo de circunstancia como esta, en que uno pierde una inversión, implica endeudamiento. Y siempre tal vez, más que temor, es el perder el crédito, perder la fe de la gente en uno y no cumplir con las obligaciones que uno debe cumplir. Y siempre le tuve mucho recelo. Y obviamente eso también es una motivación para seguir adelante, porque hay que cumplir. Sí, Maite. Es bonito porque, a lo mejor dicho con otras palabras, en el fondo tiene el significado de la llave de oro, que es justamente esa técnica que consiste en cuando ya no das más y cuando humanamente has hecho todo lo que has podido hacer y aún así las cosas no salen, no cambian, no se transforman o no se dan, te toca entregarlo. Te toca entregarlo a algo superior, que en este caso significa no solamente decir que te hagas tú cargo de esa situación que no está en mis manos, sino que definitivamente internamente lo soltamos. Es que confiamos absolutamente en que algo superior se hará cargo. Tenemos una pregunta, ¿sí? Verdaderamente es un comentario, pues felicito al caballero por esa gran capacidad de reposición que tuvo, pues en circunstancias como las que él vivió, en las cuales la vida nos presenta esos problemas tan difíciles, es verdaderamente admirable de que una persona luche por seguir adelante y nuevamente se enrumbe hasta alcanzar el éxito. Casualmente, con doña Maite afuera le decía que en mi concepto o en mi apreciación, el fracaso es una actitud mental, no es un dolor. No creo que porque alguien fracase le duela algo o sienta dolor de algo. El dolor es de diferente índole y magnitud. Por eso puede haber dolor en el alma, tal vez. ¿O no? Pero el fracaso no produce ese dolor del alma, a mi juicio, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo, le decía aquí a doña Maite afuera, que justamente una de las frases que tiene una gran vivencia conmigo todos los días, la tengo justamente al pie de mi escritorio, que es muy válida, que es una frase de Winston Churchill, que decía, aquí no hay lugar a desfallecimientos, y no nos interesan las posibilidades de derrota, no existen. Uh-huh. Claro, ante esa afirmación, pues... Hay que levantar. Pues hay que seguir trabajando. Bueno, no hemos contado, usted decidió empezar, ¿y cuál es el resultado de ese reinicio? Actualmente la empresa... Bueno, perder las cosas se pierden en una fracción de tiempo muy corto. Esto se perdió en 5 minutos. Rehacer me van tomando ya 9 años. Y es positivo, Maite, de todas maneras, tener a alguien a quien admirar para emular sus triunfos y no dejarse vencer por el fracaso. Es positivo. Tal vez es una de las herramientas que podemos usar para levantarnos y recuperar la convicción de que sí podemos transformar esa situación en una oportunidad. Además, yo pienso que la historia de mucha gente exitosa en el mundo está llena de cantidad de fracasos, cantidad de intentos que se realizaron una y otra vez,
Y la diferencia entre estas personas y las otras que no lo han logrado es que nunca se agotaron, nunca se detuvieron, sino que aún a pesar de ello y de todo lo vivido, se levantaron una vez más e hicieron el último esfuerzo. Muy bien. Vamos a hacer una pausa comercial y damos a conocer nuestro segundo ingrediente, el cual nos impulsa a levantarnos y enderezar el rumbo de nuestro esfuerzo, pues de esta manera enfrentamos de manera más efectiva los obstáculos. Es posible empezar de nuevo, ese es el tema de hoy y nuestros testimonios han sido un buen ejemplo de que así es. Alba, luego de un divorcio, logra superar ese conflicto, esa tragedia y rehace su vida de una manera muy positiva. Y Romeo, luego de un incendio en su fábrica, al día siguiente reinicia el trabajo y lo consigue. Vamos de inmediato a escuchar algunas preguntas de nuestro público. Sí, aquí. Yo quería preguntarle algo a Maite. Realmente estamos hablando sobre el fracaso y me gustaría saber sobre la frustración, que es una de las primeras reacciones que tenemos al fracaso. ¿Cómo podríamos levantarnos? ¿Cuál sería la manera más positiva de hacerlo? Fíjate que yo creo que lo más negativo del estado de frustración es que alarga el sufrimiento que uno experimenta después de una pérdida. Después de no alcanzar lo que esperábamos, lo que necesitábamos, lo que buscábamos, o de perder algo muy querido. Pienso que mientras más tiempo invertimos en ese estado de quejarnos o lamentarnos por lo que ha sucedido, de pensar en todo lo que pudimos haber hecho que no hicimos, de cómo hubiese ocurrido una circunstancia, un resultado distinto si hubiésemos hecho o hubiesen estado otras personas que no estuvieron. Yo siento que todo ese proceso alarga la sensación de pérdida y de dolor que experimentamos en un momento dado. Mientras más rápidamente coloquemos nuestra atención en lo que hay que hacer para resolver esa circunstancia que ya no podemos cambiar, más fácilmente podremos salir de ella. ¿Creen que hay algo realmente fuera de lo humano que está influenciando eso? Yo pienso que cada circunstancia de cada persona es diferente. Y pienso que la gente que se cae una, se cae dos, se cae veces y nunca se termina de recuperar es porque alguna cosa está enfocando mal o algo está enfocando mal. Y de pronto es que no se desprende de esa circunstancia de aparente fracaso. Eso pienso yo. Romeo, en su caso, ¿qué podría usted comentar? Es decir, al crear una empresa, sin duda hay muchos problemas, muchos obstáculos, incluso pueden haber pequeños fracasos. ¿Cómo sugerir alguna idea para que esta chica que preguntó no se sienta así? Sí, es un sentimiento que probablemente se forma desde que somos muy pequeños. Y en algún momento en el programa, cuando se iniciaba, escuchaba las clases de reconvenciones que uno recibe desde que es chico. Y entonces, una de las circunstancias que yo trato constantemente de contrariar es lo que nuestra formación, todos, yo creo que es triste decir que no hay la excepción, estamos entrenados a mentir desde chicos, porque si se rompió algo en la casa, ¿quién rompió? Yo no sé, así estaba cuando entré. ¿Dónde está esto? No está. ¿Quién cogió? Yo no sé, no estaba cuando vine. Porque decir la verdad, al menos, y creo que hoy día sigue siendo mucho así, y lo digo con mucho gusto, yo he tratado de que a mis hijos, la gente y ellos no tengan una penalidad por decir la verdad. Todo lo contrario, creo que si alguna vez les di con una correa era por mentir. Y esto origina lo que dicen las niñas, porque se hace responsable de lo que no debe ser responsable, porque piensa que a su familia le va a ver mal. Entonces, si estamos actuando en función de esto que llamamos ese falso respeto humano, estamos abriendo la puerta para, ahí estaría de acuerdo en que usar esta palabra fracasar. Muy bien. Pero eso es lo que hay que cerrar. Muy bien, vamos a escuchar otra opinión. Andrés, yo quiero preguntarle a Maite, ¿qué opinión tiene acerca del concepto que muchas personas atribuyen al destino, cualquier fracaso o cualquier problema que tengan? Bueno, yo le diría que para mí el destino no existe como algo que está totalmente escrito. Yo creo que el destino lo hace cada uno de nosotros en la medida en que se enfrenta al día a día y genera acciones y toma decisiones que producen efectos.
En la medida en que nosotros somos conscientes de que en realidad lo que queremos vivir depende de nosotros y de nada más, pues tal vez nos hacemos responsables con más rapidez y nos levantamos con más fuerza de los momentos en donde caemos. Pero definitivamente ninguno de nosotros tiene escrito en su destino un fracaso o un éxito. Yo creo que cada uno de nosotros se lo labra. Y también vale la pena agregar que esa buena suerte o esa mala suerte no existen como tal. Y si existiera un tipo de suerte que hace que uno se levante más rápido y sea más exitoso en algún momento, depende de que ellos nunca se detuvieron, nunca se quedaron quietos, sino que constantemente se levantaron una y otra vez hasta lograrlo. De hecho, Alba, usted, me imagino, siente que ha construido su vida. Sí, porque el día a día, como dice Maite, es un reto y hay que trabajar ese día como si fuera el último. Esa es la manera de construir el día y el futuro de uno, trabajándose, esforzándose y cerrándole la puerta a las adversidades. Romeo hace un momento decía que él recibió mucho apoyo de sus amigos y del entorno para salir adelante. ¿Su caso fue igual? Sí. ¿No tuvo comentarios ni rumores Bueno, como sí, siempre porque ocurre? sí, al principio, porque en la época que yo me divorcié, el divorcio era muy mal visto y las amigas te hacían de lado, no te invitaban, te dejaban de lado y fue difícil. Pero después aprendí a conocer gente más positiva, ¿no? Entonces me rodeé de gente que realmente aportaba con su amistad y que me querían a mí, no a mi situación. Entonces eso fue superado, ¿no? Bien, vamos a escuchar más opiniones. De pie, por favor. Mi pregunta es para Alba. En primer lugar, a felicitarte porque supiste rehacer tu vida en el momento oportuno. Gracias. Luego, si tú estabas tan ligada a tus hijos, ¿no tuviste temor a la reacción de ellos y cómo la recibieron ellos cuando les comunicaste tu deseo de casarte de nuevo? Fue muy lindo porque mi esposo les dijo primero a ellos si ellos querían tener un papá. Antes de yo conocer la noticia que se quería casar conmigo. Entonces, en esa época, mi hijo mayor siempre me decía cuando era chico, mami, tú eres joven, ¿por qué no te casas? Tú no puedes estar siempre solo con nosotros. Entonces, mi esposo le dijo a mi hijo mayor, bueno, ¿y tú quieres tener un papá? Él dijo, sí, y después mi esposo me hizo la proposición de matrimonio. Además, tenemos aquí en el estudio a su hijo, entonces quisiera preguntarle a él, ¿cómo recuerdas tú ese momento? Bueno, en ese momento nuestra situación era bastante emocional, porque vimos a mi mamá contenta, porque nosotros reconocíamos en ella todo el valor que había puesto para poder sobrellevar una situación. Es difícil ser pequeños y reconocerlo al mismo tiempo, pero ella nos hizo crecer mucho, viviendo ella esa situación, y nosotros mismos la receptábamos, y nosotros al verla a ella contenta decíamos que se lo merecía por todo lo que había sufrido, por todo lo que había vivido, y nos sentíamos contentos al verla a ella que tenía la oportunidad de renacer nuevamente su espíritu y encontrar una felicidad al lado de una persona que hasta este momento es nuestro padre, y nos sentimos muy orgullosos también de eso. Un aplauso, sí. Muy bien. Vamos a escuchar otras opiniones entonces del público. Una pregunta para Maite. ¿Qué sucede cuando nos encontramos en un entorno con personas temerosas? ¿Cómo podemos eludir esas personas si esas personas son tu familia? Yo creo que no hay que eludirlas, porque cuando no nos enfrentamos a las cosas que nos afectan desde afuera, sino que huimos de ellas para que no nos afecten, de alguna manera nos persiguen, ya sea que esas mismas personas se encuentren de nuevo con nosotros en otra circunstancia o aparecen otras que tienen la misma actitud, porque todavía tenemos un pendiente. Yo creo que lo que hay que hacer es aprender a manejarlo, no permitir que ellos con su temor o con su negatividad nos afecten. Es tal vez quitarles el poder a la autoridad que le hemos concedido para que nos afecten como lo han hecho durante tanto tiempo. Y simplemente nos liberaremos internamente de esa afectación y de esa situación. De todas maneras, con nuestro optimismo, nuestro valor, nuestra fe, nuestra confianza, y con el efecto que cada uno de nosotros produce cuando se enfrenta a circunstancias difíciles, tal vez podemos a ellos apoyarlos a que salgan de esa emoción. Detenemos ahí un momento en nuestra conversación para hacer una pausa y darles a conocer nuestro tercer ingrediente, que nos dice que debemos aumentar el entusiasmo y trabajar con la confianza puesta en nosotros mismos. Venimos en un momento.
El camino era difícil y resbaladizo. Se me resbalaba un pie y sacaba el otro del camino, pero me recuperaba y me decía a mí mismo, fue un tropezón, no una caída. La voluntad, la capacidad de decidirse a la realización de un acto. Si necesitas que la naturaleza te apoye a hacerlo, búscala. Ella está esperándote. La vida nos pone pruebas a cada instante. Y muchas veces nos encontramos desesperados en un callejón sin salida. En estos casos, muchos nos consideramos fracasados. No creo que exista razón alguna para sentirnos mal cuando las cosas no salen según nuestra voluntad. Eso suele suceder. Todo fracaso ocurre en la búsqueda del éxito, pero al éxito no hay que confundirlo con una meta, pues es, más que nada, una actitud. Caminar por la vida es como subir una montaña. Podemos tener muchos tropiezos, pero la idea es no rendirnos, ni conformarnos. Debemos seguir adelante, siempre adelante. En la antigua tradición del Karma Yoga, cuando se habla de la forma en que una persona debe de actuar, se dice que debe hacerlo sin apegarse a los frutos de la acción. Esto quiere decir que debemos de actuar con toda nuestra buena voluntad, con toda nuestra fuerza, pero sin esperar los frutos de la acción. Pues si lo hacemos, podemos apegarnos a ello, y el apego es la causa del sufrimiento. Cada vez que te sientas cansado y sin fuerzas para seguir adelante, intenta practicar la siguiente técnica. Preferiblemente, debes realizarla en un ambiente natural mientras caminas. Inhala profundamente. Siente cómo el aire entra en tus pulmones y te llena de vitalidad. Reténlo por unos cuantos segundos, con toda calma y sin forzar tu naturaleza. Al exhalar, bota con el aire todo pensamiento de derrota y siente la seguridad del ser, afirmando: yo soy espíritu. Yo soy espíritu. Los resultados no tardarán en manifestarse. Gustavo en ese trabajo ha dicho que tenemos que tomar conciencia de que somos espíritu. ¿Por qué y para qué? Eso me recuerda algo que quería comentarte, y es que en todo este proceso de levantarnos para comenzar de nuevo, sí existe un elemento no esotérico, sino espiritual. Y es recordar que en realidad no estamos solos, que nunca algún esfuerzo lo hacemos realmente solos a pesar de que no haya nadie a nuestro alrededor. Definitivamente lo hacemos apoyado en esa fuerza interior, en esa presencia divina, en esa presencia que yo personalmente llamo Dios y que se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Y la naturaleza es el ejemplo vivo de que cada vez que salimos afuera y hacemos contacto con ella, podemos ver que las cosas que nos afectan, que nos parecen enormes, son muy chiquititas al contacto con ella, para recuperar la serenidad, la paz y la claridad que necesitamos para ver más allá. Bien, vamos a escuchar unas preguntas del público. De pie, por favor. Bien, yo quería preguntarle, soy una persona negativa prácticamente, ¿no? Entonces quería pedirle a usted un consejo, porque también sé que soy una persona con capacidad, pero hay algo que me tranca y no puedo seguir adelante, ¿no? Y cuando hay algo que usted tiene que hacer, yo tengo que hacer algo. Sí, entonces digo, no, yo no voy a poder, y no me atrevo. Yo sé que tengo capacidad, pero hay algo que dentro de mí que me tranca y no me permite avanzar. Entonces quisiera que me dé un consejo para eso. Bueno, lo primero que quiero decirles es que yo creo que esa sensación las hemos experimentado muchos de nosotros en diferentes momentos. Creo que es porque en el fondo la mayoría de nosotros estamos programados siempre para pensar primero lo negativo que lo positivo. Es como que si de esa forma pudiéramos tratar de protegernos o defendernos de cualquier evento negativo que se pueda atravesar en el medio de nosotros.
Y es así como más fácilmente nos encontramos pensando, y si nos roban, y si nos asaltan, y si se acaba la gasolina, y si no consigo el tiquete, y si no llego a tiempo, y si nadie me espera. Y por supuesto, luego de tantas ideas sugerentes de lo negativo que puede suceder, difícilmente tenemos la fuerza, el entusiasmo y la voluntad para hacer lo que íbamos a hacer inicialmente. Yo creo que es un proceso lento, pero definitivamente importante, y es comenzar a anteponer un pensamiento positivo a cada uno de esos pensamientos negativos que siempre van a estar ahí porque estamos programados para tenerlos. La próxima vez que sienta que se atraviesan cantidad de pensamientos o de ideas negativas al intentar hacer algo nuevo, pues convierta siempre en un pensamiento positivo. Sí puedo, todo va a estar bien, nada va a pasar, lo voy a lograr, voy a llegar, me van a esperar. Pareciera que en la medida en que nos vamos volviendo adultos y vamos entrando, acercándonos a la vejez, vamos perdiendo como el valor, el entusiasmo, hasta la osadía en pequeño grado que teníamos cuando éramos mucho más jóvenes. Y creo que es ahí donde tenemos que tratar de hacer el esfuerzo, de recuperarla y no dejarla ir. Porque yo creo que en el fondo ese valor, ese entusiasmo, esas ganas, esa fuerza es lo que nos da la juventud. Y la juventud definitivamente no depende de la edad, sino del espíritu. Mientras más jóvenes estamos, más podemos disfrutar la vida y ser útiles hasta el último instante en que tengamos aliento. Tenemos otra pregunta. Sí, quisiera preguntar cómo puedo mantener el valor para siempre seguir adelante y estar con la mente positiva. Me falta mucho por vivir y imagínense mantener el valor siempre de aquí el resto. Yo creo que el valor es esa fuerza que se encuentra en el interior de nosotros y depende mucho de que hagamos lo que nos gusta, lo que queremos, muy importante, y que de alguna manera nos alineemos con ese sentimiento, pero siempre va a estar ahí. Maite, ya estamos concluyendo el programa y nos gustaría tener una idea final, una conclusión sobre el tema de hoy. ¿Qué podrías decirnos como mensaje, tal vez? Tal vez lo que me gustaría decirles es que nuestra vida está llena de fracasos. Lo importante es entender que el fracaso no nos detiene, no nos impide comenzar de nuevo. Al contrario, debe estimularnos a levantarnos y a encontrar un mejor camino o una mejor herramienta en la cual apoyarnos para salir de donde estamos. Yo creo que cada fracaso debe significar no una pérdida, sino el comienzo, una nueva oportunidad, una nueva forma de vida. Gracias, Maite, por compartir. Vamos a hacer una pausa y regresamos, pero antes nuestro cuarto ingrediente, y es perseverar y no detenernos hasta lograr nuestro objetivo, que no quede en nosotros la posibilidad de un nuevo intento sin realizarlo. Regresamos en un momento. Bien, hemos llegado al final del programa de hoy. Siempre es posible empezar de nuevo. Para aquellos que no pudieron anotar los ingredientes de hoy, atentos. El primero de nuestra receta del día es desarrollar la voluntad, pues de ahí radica la fuerza que necesitamos para levantarnos de nuevo. El segundo ingrediente nos impulsa a levantarnos y enderezar el rumbo de nuestro esfuerzo, pues de esta manera enfrentaremos de una manera más efectiva los obstáculos. El tercer ingrediente nos dice que debemos aumentar el entusiasmo y trabajar con la confianza puesta en nosotros mismos. El cuarto ingrediente es perseverar y no detenernos hasta lograr nuestro objetivo, que no quede en nosotros la posibilidad de un nuevo intento sin realizarlo. Visualicemos nuestros objetivos y apliquemos la receta. Solo con nuestro esfuerzo cambiarán las cosas y nos alejaremos del posible fracaso. Bien, ahora es su turno. Construya su propia experiencia, transforme su vida, usted puede. Luche por vivir en armonía y hacer realidad las recetas para el alma. Hasta la próxima.